fieles. Si la enseñanza nos sirve o no nos sirve, pero yo sé que nos va a servir de mucho. Debemos tener siempre presente en nosotros el compromiso que adquirimos. Así como el esposo un día se compromete en el altar a serle fiel a su esposa, yo creo que nosotros un día nos comprometimos ante el Señor a serle fiel, ¿cierto? Por encima de dificultades, por encima de problemas, por encima de circunstancias, de enfermedades, creo que un día de rodillas le dijimos: Señor, aquí está mi vida y voy a serte fiel hasta el día de tu venida, ¿cierto? Si el esposo es fiel a su esposa hasta la muerte, yo creo que nosotros tenemos que serle fiel al Señor hasta la muerte también, hablando de nuestra vida terrenal, porque de allí para allá vamos a serle fiel siempre. Pero debemos tener en cuenta que si adquirimos un compromiso con el Señor, que están aquí en la Escritura, podemos ver los mandamientos, no sé. Si queremos ver el compromiso que nosotros adquirimos con el Señor, debemos leer la Escritura, leer la Biblia. Allí nos vamos a dar cuenta cuáles son nuestros compromisos, cuál es la palabra que... ¿Cierto? Así que son características de una persona fiel. Una persona que es fiel, no puede faltar lo que decía la hermana, es una persona que es leal a toda costa. ¿Alguien sabe qué es ser leal? ¿Quién dijo? Amén. ¿Qué más es ser leal? El firme, ya lo dijimos. En otras palabras, lo que dice el hermano es así. Si usted busca en un diccionario, va a encontrar que ser leal es ser incapaz de traicionar o de engañar, ¿cierto? Si yo digo que yo soy fiel, es porque yo ¿qué? No traiciono, no engaño, ¿cierto? Entonces, yo creo que la característica principal o fundamental de una persona que es fiel es una persona leal a toda costa, que por encima de la circunstancia que esté viviendo se mantiene firme en sus cosas, ¿cierto? Parado en la raya, como decimos nosotros. Una persona que se mantiene allí, ¿cierto? ¿Tenemos claro eso? Entonces, ¿cuántos fieles habemos aquí? Amén. ¿Será que sí? ¿O lo dudamos? Solo viendo esto me miran y se ríen. A ver, ¿qué sigue? La fidelidad, y atentos a esto, solo se puede demostrar a través de la obediencia al mandato, ¿cierto? Así se puede demostrar la fidelidad, o solo se puede demostrar de esa manera. Si yo no obedezco, ¿cómo voy a cumplir las cosas? Si yo estoy en mi trabajo y firmé un contrato que decía que mi horario era de 8 a 8, pero yo aparezco a las 9 y me vengo a las 6, no estoy obedeciendo, ¿cierto? No estoy cumpliendo con mi compromiso, entonces no estoy siendo una persona fiel. Y yo quiero decirle algo, hay un texto en la Escritura, no me acuerdo la cita, pero trata que si yo quiero ser fiel en lo espiritual, primero debo ser fiel en lo natural, ¿cierto? Si yo quiero serle fiel al Señor, que no lo veo, pero soy infiel a las personas que veo, ¿cómo yo puedo decir que le estoy siendo fiel a Dios? Para yo decir que soy fiel al Señor, tengo que demostrarme fiel ante las personas, ante mis hermanos, ante el pastor, ¿cierto? Ante mis padres, ante mis amigos, ¿cierto? Pero si yo cumplo, entonces, si yo soy fiel con todas esas personas, puedo decir que yo soy fiel a Dios. Pero si estoy incumpliendo en algunas cosas aquí en lo terrenal, van a haber dudas para decir que yo soy fiel al Señor. Mire, podemos ver Mateo 25. ¿Tienen las escrituras? Porque no van a poder proyectar. Del versículo 14 al 26 vamos a encontrar una parábola que es muy conocida. Y es la parábola de los talentos, que es muy similar a la de Lucas 9:11. Los que estamos en el instituto podemos decir que es un paralelo. Gracias a Dios por eso. Mire, este pasaje es una parábola, hermanos. Es decir, que revela una verdad espiritual por medio de algo común. Era como el Señor Jesús hablaba y daba a entender las cosas en el tiempo que estuvo aquí en la tierra.
Es por eso que comienza diciendo, el reino de los cielos es semejante a, y luego da una ilustración. Lo tienen allí. Empieza el Señor a ilustrar que el reino de los cielos es semejante a un amo que entregó unos talentos a sus siervos, a 3 siervos, ¿cierto? Y que los que fueron obedientes llevaron resultados de su trabajo. Fueron 3 siervos los que en esta parábola de Mateo el Señor, el amo escogió y les entregó algo y les dijo que él se iba a ir un tiempo y que cuando él viniera tuviera resultados. Hubo un siervo que fue, trabajó y ganó. Hubo otro que fue, trabajó y ganó. Pero hubo uno que le dio miedo y fue y escondió lo que su amo le había dado. ¿Qué pasó? Los 2 hombres que obedecieron el mandato de su amo, él les dijo, tengan esto, yo me voy a ir y necesito que lo pongan a producir. Hubieron 2 que fueron obedientes, ¿cierto? A eso podemos mirar en el versículo 21, que cuando llega uno y le dice, mire, tú me diste 5, aquí te traigo otros 5, el Señor le dice, bien, buen siervo, fiel, ¿cierto? El Señor lo llama fiel. ¿Por qué? Porque fue un hombre que fue obediente al mandato que le dio su jefe, trabajó, trajo producción, y por eso el Señor le dice, tú eres fiel. Llega el segundo y le dice, mire, tú me diste tanto, te traigo tanto. Y el Señor vuelve y le dice también, obedeciste el mandato, fuiste, tienes resultado, y ahora por eso eres un siervo bueno y fiel, ¿verdad? Pero al tercero, que le dio miedo ir a trabajar lo que su amo le había dado, y fue, hizo un hoyo, lo enterró. Qué cosa es cierto. Hizo un hoyo, enterró el talento que le había dado su amo, y cuando se lo fue a entregar le dice, mire, yo tuve miedo, aquí está su talento. No gané, no perdí, pero aquí le entrego. Y su amo, ¿qué le dice? Siervo malo, siervo inútil, eres un negligente, no obedeciste el mandato que yo te di, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los 2 en la parábola que ganaron o que tuvieron resultado de lo que su amo le había dado? Tuvieron una recompensa, ¿cierto? Por eso al principio yo les preguntaba que por qué nosotros venimos aquí. Es porque el Señor nos ha dado algo, porque el Señor nos regaló algo. Hermanos, cuando nosotros somos obedientes al mandato que se nos da, podemos ser llamados siervos buenos y siervos fieles. Pero si nosotros somos desobedientes, que como cristianos eso nos quedaría muy mal, porque debemos ser obedientes, hermano, aún hasta las autoridades que están puestas allá afuera. Debemos ser obedientes, ¿cierto? Eso es bíblico, hermano. Sujétese a sus superiores aquí en la iglesia, en donde esté. Eso hace parte de la fidelidad. Hijos, sujétese a sus padres, así sea que a veces no nos gusten las cosas que nos dicen, porque a mí me pasó. Mi papá me decía algo y yo no le ponía atención, me iba para mi cuarto. Hermanos, eso hace parte de nosotros, ¿cierto? De la adolescencia, del momento en que estamos viviendo. Pero luego crecemos y nos damos cuenta que tenían la razón, ¿cierto? Pero yo creo que eso es algo que siempre va a pasar. Mi hijo, yo le estoy diciendo las cosas porque yo ya pasé por ahí, déjenme vivir la vida, que me pasen a mí. Yo decía eso. Y hasta que no le pasan a uno no aprende, ¿cierto? Debemos sujetarnos a nuestros padres. Debemos sujetarnos en cuanto aquí a la organización, al pastor, a los diáconos, al líder. Yo puedo ser el copastor, pero yo soy un joven y tengo que sujetarme a mi líder. Yo soy el copastor, pero yo tengo que sujetarme a los diáconos. Hermanos, debemos sujetarnos, no importa dónde estemos o dónde nos tenga el Señor, pero debemos ser sujetos para que tengamos claros. Si no soy sujeto aquí al que yo veo, ¿cómo voy a ser sujeto al de arriba que no lo estoy viendo?
Hay que tener en cuenta esas cosas, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿por qué debemos ser fieles? Que es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué debemos ser fieles? La respuesta está en Apocalipsis 2:10, en la última parte del versículo, que dice: sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué? Hermanos, nosotros estamos aquí por eso, ¿cierto? Pero debemos ser fieles, porque si no somos fieles no vamos a recibir eso. Lamentablemente, hermanos, para alcanzar allá, para alcanzar ese regalo que el Señor nos dio, debemos guardarnos en fidelidad a Él, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver algunos personajes de la Biblia que nos dan ejemplo de la fidelidad, que eso nos sirve mucho. Pero yo quiero que hasta aquí, hermanos, tengamos claro por qué debemos ser fieles. ¿Qué es la fidelidad? Ya entendimos qué era la fidelidad para los que no tenían claro el concepto de la fidelidad. ¿Sí o no? ¿O lo repito? No. A ver, uno que se ponga en pie y que me diga qué es fidelidad. O lo llamo, o la llamo. ¿Ah? ¿Llamo? Ya lo llamé. Una mujer. Mana Sara. Amén. De caleño a caleño. ¿Vos qué me decís a mí que es la fidelidad? ¿Qué más? Ay, sí, muchos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es lo que dice el versículo. ¿Por qué debemos ser fieles? Porque es que nosotros tenemos una promesa, ¿cierto? ¿Y a cuántos el Señor nos ha prometido cosas? ¿A cuántos el Señor nos ha prometido cosas? No lo dude, hermano. Dígame. El Señor nos ha prometido cosas. Usted es el único que sabe qué le prometió el Señor. No le voy a preguntar, pero usted sabe. Piense por un momento en lo que le prometió el Señor. Lo único que yo le quiero decir es que el Señor cumple lo que promete. Si hay un ejemplo a seguir de fidelidad, es el Señor. Él no falla, ¿cierto? Él cumple lo que promete, hermano. Métase eso en la cabeza. Nosotros a veces retrasamos el plan del Señor, pero Él lo que promete lo cumple tarde que temprano. Así de sencillo. Amén. Esa es nuestra recompensa a la fidelidad. ¿Cuál? La corona de vida. Algunos hombres fieles en la Biblia. ¿Quién? Moisés. ¿Dónde encontramos que Moisés fue fiel? En Números 12:7. Busque Números 12:7. No así es, que es fiel en toda mi casa. ¿Por qué Moisés fue llamado fiel? Porque en el capítulo 4 del Éxodo, cuando el Señor llama a Moisés, Moisés empieza a poner unos peros, ¿cierto? Para no obedecer a lo que el Señor lo estaba mandando. Pero en el versículo 18 del capítulo 4 encontramos que la palabra del Señor dice que él cogió todo y se fue a hacer lo que el Señor le mandó. Siendo tartamudo, siendo un hombre que estaba haciendo lo más bajo en ese momento, pastoreando ovejas, cogió y obedeció al llamado del Señor. La obediencia, hermanos. Moisés obedece y sale a cumplir lo que el Señor le había encomendado. Por eso el Señor, o por eso en las Escrituras se encuentra de que Moisés es llamado fiel. ¿Por qué? Porque obedeció al mandato que el Señor Jesús le dio. Así que si el Señor le dice a usted, vea, sabe que haga esto, hermano, no dude en hacerlo. Que si Él lo está mandando, Él lo va a respaldar. No importa su capacidad, no importa si usted es estudiado, si usted no es estudiado, si habla bien, si no habla bien. Eso es lo de menos, porque el Señor utiliza lo más. La palabra dice que de lo vil y menospreciado
escogió el Señor para avergonzar quizás aquellos que se creen mucho. Entonces, si usted no sabe nada, hermano, y el Señor le dice, mire, yo lo necesito para esto, déjese usar por Dios. Usted ni se imagina lo que Dios quiere hacer con su vida. Y a veces nosotros nos queremos negar. O a veces nos queremos negar, no, a veces nos negamos. A veces nos hacemos los que no escuchamos, cuando el Señor nos está diciendo, eres tú al que necesito. Eres tú al que voy a usar para hacer esto. Y nosotros, no, conmigo no es, porque a mí me pasó. Pero hermanos, el Señor es fiel. Y si tú estás aquí, escúchame bien, es porque Él te ha escogido, porque te tiene con un plan especial. Y yo creo que esta frase cabe: el Señor no descansa hasta no ver en ti cumplido ese propósito. Y lo voy a decir así: si el Señor tiene que llevarte a otro país para hacer lo que tiene que hacer con tu vida, lo va a hacer. Y se lo digo por experiencia propia. Si el Señor tiene que cambiarte de trabajo para hacerte entender eso que no has entendido, lo va a hacer. Si el Señor tiene que llevarte a otra ciudad para comprender cosas que aún no has comprendido, lo va a hacer. Pero Él mueve sus fichas que a veces nosotros no entendemos. Y solamente vamos a entender las cosas cuando ya hemos pasado el momento y decimos, era necesario pasar por allí para entender lo que Dios quería hacer en mi vida, ¿cierto? Miremos. Pásala allá. Allá. Abraham. Nehemías 9, versículos 7 y 8. ¿Qué dice Nehemías? Alguien que me ayude. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿De dónde está? No, mijo. Y hallaste fiel su corazón. Amén. Amén. ¿Sí vieron? Hallaste fiel, dice la palabra del Señor. ¿A quién? A Abraham. ¿Por qué el Señor le halló fiel a Abraham? A ver, alguien que me diga. Si nosotros conocemos esta historia. Hey, Abraham, te necesito, ¿cierto? Lo llama. Se fijó en él. ¿Lo merecía quizás? No. ¿Usted merecía estar aquí? Yo no merecía estar aquí, lo digo personalmente. Pero un día el Señor se fijó en mí y me escogió y me dijo, te necesito, así como llamó a Abraham. A usted también lo llamó, hermano. Así haya nacido en un hogar cristiano, Él lo llamó por medio de sus padres. Pero se fijó en usted. Eso es un privilegio. Porque entre tanta gente que el Señor se haya fijado en usted, eso es algo muy lindo que nosotros debemos guardar y tener siempre presente. Si Él se fijó en usted y si Él se fijó en mí, es porque tiene algo especial con nosotros. Dejemos que cumpla eso. Abraham obedeció y le dijo, listo, Señor, tú me estás llamando, me estás diciendo que deje todo, yo lo voy a dejar todo por ti. Cuando uno deja todo por el Señor, hermano, el Señor lo sostiene. No le dé miedo dejarlo todo por el Señor. Yo no sé a cuántos pastores le estoy hablando aquí, a cuántas esposas de pastores, a cuántos jóvenes que en 2, 3 años el Señor le va a decir, mira, necesito que dejes todo lo que has conseguido, porque te voy a usar en otra tierra que no es esta, en otra ciudad que no es esta. Y tampoco sé quién va a decir, listo, Señor, yo voy a obedecer tu voz y voy a ir, y cuántos se van a negar. Pero tenga en cuenta que eso es parte de la fidelidad al Señor. Amén. Abraham fue fiel porque obedeció. ¿Quién más? Daniel, Pablo, ya que salió. ¿Por qué fue fiel Daniel? Daniel fue un hombre fiel porque él siempre confió en el Señor. Escúcheme, Daniel siempre estuvo firme en las cosas del Señor. Si hay un ejemplo a seguir en cuanto a la juventud de ser fiel, yo creo que es Daniel. Fue un hombre
un joven que se mantuvo firme siempre, ¿cierto? Vinieron amenazas, vinieron malos momentos, vinieron prohibiciones, pero él siempre se mantuvo firme en lo que él estaba. Siempre puso de primero a Dios, ¿cierto? Sin importar lo que pudiera pasar, siempre él fue allí con Dios. Él y Dios, él y Dios. Hubo algo que marcó la vida de Daniel y fue la constancia que tuvo con el Señor en cuanto a la oración. Hermanos, eso es una herramienta que nos sirve mucho para ser fiel. Estar constantes con el Señor, constantes con el Señor, constantes. Si usted lee las citas que están ahí, se va a dar cuenta que en la palabra dice que Daniel fue hallado fiel, ¿cierto? Pablo, ¿por qué Pablo fue hallado fiel? Pablo dice, mire, el Señor a mí me tuvo por fiel. ¿Pero por qué? Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor, y en el momento que Pablo tiene ese encuentro, le dice, ¿quién eres tú? El Señor le dice, soy yo al que tú persigues. Y de una Pablo se pone a disposición del Señor. ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le empieza a decir, necesito que haga esto, 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 esto y lo otro. Y Pablo se deja de todo lo que tenía, de todo lo que era, y obedece a la voz del Señor, ¿cierto? Y dedica su vida a servirle al Señor. Por eso luego dice, el Señor a mí me tuvo por fiel. ¿Por qué? Porque Pablo obedeció también. Por eso yo decía ahora, el paso, o si hay algo fundamental para yo decir que soy fiel, es la obediencia. Si usted no obedece, nunca va a llegar al punto de la fidelidad. Tenga siempre presente la obediencia. Hablemos también de David y de Urías, y aquí me quiero detener. El gran rey David, ¿cierto? Un hombre tan importante que aún se habla de él, ¿cierto? Ese gran hombre, ese gran rey. Hoy tenemos los salmos de David, las alabanzas de David, esos poemas tan maravillosos que él compuso. Tenemos que la estrella de David era tan importante que cantaban, Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Tenía cántico. O sea, era un hombre importante, de los mejores reyes, obediente al Señor, que se guardó para él. Pero un día este gran hombre, y escúcheme bien, un día este gran hombre falló, ¿cierto? Fue infiel. El gran David fue infiel. Y es allí, hermanos, donde yo quiero que nosotros nos enfaticemos esta noche, y quiero terminar allí la enseñanza. La comparación que hay entre el gran David y el Urías. El David en un momento fue infiel, ¿cierto? Y eso lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 11, versículo 14 al 17. Desde el versículo, a ver, 2 de Samuel 11, bueno, ahí vamos a encontrar todo lo que pasó con Betsabé. ¿Y qué pasa? Cuando David falla, cuando David es infiel, él quiere ocultar lo que hizo, ¿cierto? Todos sabemos eso. Quiere ocultar su infidelidad. Quiso dejar todo así para que pareciese como si nada hubiese pasado. ¿Qué dijo David? Yo soy infiel, fallé, pero ahorita tapo esto, lo entierro y se acabó todo el problema, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace David para tapar el grave error que había cometido? Como tomó a la mujer de Urías, ¿cierto? Mientras Urías estaba en la guerra, trabajando, defendiendo su nación, y David se había quedado en el palacio, vio a la mujer de Urías bañándose, la mandó a llamar, estuvo con ella, ella quedó en embarazo. Cuando David se da cuenta del error que había cometido, dice, mándeme a Urías, ¿cierto? Desde el versículo 8. Después dijo Urías, David a Urías,
Lo llama David, le dice, mándemelo, lo necesito. Y cuando él llega a la casa, le dice David, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo está la guerra? ¿Cómo va todo? Disimulando las cosas. Bien, 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 bien todo. Ah, bueno, Urias, vete a tu casa. Vaya, esté con su esposa, esté con su mujer, ¿cierto? Craneándosela a David, cómo ocultar lo que había hecho. Pero resulta que dice la palabra en el versículo 8, después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urias durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Urias se quedó allí porque Urias sabía el compromiso que él tenía. Es decir, mientras mis compañeros están dando la vida allá en la guerra, yo voy a quedarme acá y voy a ir con mi esposa sabiendo que ellos están allá en peligro. Él toma la decisión de quedarse en las puertas del palacio. Luego el rey David se da cuenta de lo que había hecho Urias y lo llama otra vez. ¿No te fuiste a acostar sabiendo que yo te mandé a que fueras a descansar a tu casa y no fuiste? Urias le dice, no señor, ¿yo cómo voy a ir? ¿No ve todo lo que está pasando allá en la frontera o donde estuvieran, allá en la guerra? Y yo voy a ir a descansar cuando mis compañeros están allá peleando. No voy a hacer eso. Y tiene el atrevimiento de David de invitarlo a la casa del rey otra vez al palacio. Y hace algo peor, lo emborracha. ¿Cierto? Digo, ahorita si borracho lo mando para la casa porque lo mando. Pero hermanos, Urias estaba firme. Urias era una persona leal. Ya voy a decir bodas aquí. Urias, hermanos, se mantenía fiel a lo que él se había comprometido. Si tenemos un ejemplo de fidelidad en la escritura, hermanos, es Urias. Por más que el rey, que era su jefe, lo mandó, él no quiso ir. Tenía un compromiso. Lo emborracharon y ni aún así fue a su casa. Se mantuvo borracho y todo, mareado, tambaleando, se quedó allí en la casa del rey. No le quedó otra opción a David que escribir una carta diciendo, ¿saben qué? Necesito que pongan a Urias al frente de la guerra y que lo maten. Y fue tan fiel Urias que llevó en su mano la propia sentencia de muerte. Eso es ser fiel. No le dio ni siquiera por destapar el papel que llevaba para ver qué era lo que el rey había mandado a decir. No. Fue fiel hasta la muerte. Si podemos hablar de una fidelidad hasta el fin o hasta la muerte, tenemos que hablar de Urias. Por más borracho que estuviese, cumplió su compromiso hasta lo último. Se mantuvo firme en las promesas que había hecho. Así como cuando un joven se va a pagar servicio, hacen jurar bandera por su país. Así Urias había hecho un pacto para defender su nación, su reino. Y lo mantuvo firme hasta la muerte, hermanos. Yo no creo que haya algo más difícil que usted le digan, ¿sabe qué? Lleven este papel a tal lado. Y que cuando usted llegue allá, lo pongan para que lo maten. Difícil, ¿verdad? Pero ese fue el caso de Urias. Inocente, entregó su vida siendo fiel. Miren los dos casos. David, el gran rey, el que era fiel, supuestamente, lo que hace. Y el caso de Urias. ¿A qué quiero ir yo, hermano? Yo quiero decirle que el Señor está buscando gente como Urias. No está interesado en gente que gobierne bien, gente que sepa quizás lenguas, idiomas. Si lo sabe, una bendición, y póngalo al servicio del Señor. Pero el Señor no está interesado tanto en lo grande que eres tú. Él está interesado en tu fidelidad.
Está interesado en que tú estés parado en la raya, firme con Él. En que tú seas un joven tipo Elías. ¿Qué es que Elías? Urías. Que seas un joven que esté dispuesto a entregarlo todo por el Señor. Que seas un joven que si tienes que ir al punto de entregar tu vida por el Señor, lo hagas. El Señor necesita, hermanos, que usted, que está ya de una edad mayor, tanto un adolescente como una señorita, como un joven, el Señor necesita un pueblo firme, apóstoles y profetas, que así como Él es inamovible, así como Dios no cambia, así como Él se mantiene firme para con nosotros, nosotros también seamos firmes para con Él. Que estemos dispuestos a dejarlo todo. Y que aunque se levanten cosas difíciles, aunque nos quieran engañar, como David estaba engañando a Urías, aunque el diablo nos quiera mentir y decir cualquier cantidad de cosas, nosotros estemos firmes en lo que hemos creído. Eso es lo que necesita el Señor. Un pueblo dispuesto, hermanos, a tener una constancia con Él como Daniel. Un pueblo dispuesto a obedecerle como Abraham y Moisés. El Señor, hermano, necesita una iglesia que no importa lo que pase allá afuera, sino una iglesia que esté dispuesta a seguir cumpliendo el propósito que el Señor tiene para esta nación. El Señor está interesado en que usted y yo hagamos parte de la historia de este movimiento en Chile. No está interesado en tu trabajo, en cuánto estás ganando, en cuántos son tus diezmos, tus ofrendas. Él no está interesado en eso. Él está interesado en cómo está tu vida dispuesta para servirle. Está interesado si tienes peros, si le estás diciendo, Señor, espérame un poquito, o si tienes una mente dispuesta para que Él obre. ¿En qué estado está tu fidelidad a Dios? ¿Será que esta noche puedes decir, yo soy fiel a Dios? ¿O será que nos falta un poquito para llegar allá? Hermanos, el Señor necesita un pueblo que tenga presente la confianza que Él ha depositado en nosotros. En usted Él ha depositado una confianza y en mí también lo ha hecho. Pero ¿cómo la estás trabajando? ¿Qué estás haciendo con eso que Dios te dio? ¿Estás siendo fiel? ¿Estás siendo un buen siervo? ¿O estás siendo un siervo negligente? ¿Estás trabajando lo que Dios te dio? ¿O lo tienes escondido, guardado? ¿Cómo está tu vida? Respóndaselo usted. Pero entendamos que el Señor necesita una generación fiel. Eso es lo que el Señor necesita. Y si Él ha puesto esto de tratar estos temas, es porque nos falta. Yo creo que me falta para ser fiel, mucho. Que estoy en ese proceso. Y yo creo que estamos en ese proceso. ¿Cuántos están conmigo en ese proceso? Hasta llegar al punto de ser fiel. Pero que tengamos presente cuál es la fidelidad que el Señor necesita. Una fidelidad hasta el punto de entregar nuestra propia vida con Él. Un joven que esté dispuesto a ir donde el Señor lo quiera llevar. Un joven que tenga dispuestos sus labios para que Dios hable lo que tenga para hablar. Una generación que tenga dispuestas sus manos para que Dios haga milagros y proezas por medio de ellas. Una generación que tenga dispuestos sus pies para que sean guiados por Él y lo lleve a donde Él lo necesita. Eso es lo que pide el Señor de ti y eso es lo que pide el Señor de mí. Yo voy a invitarle, hermano, póngase en pie.
¿Será que sí somos fieles? ¿O será que aquí en medio de nosotros hay uno que ha fallado como David? Se encuentra caído. Si hay un caso de eso, yo quiero decirle que el Señor hoy lo quiere levantar, lo quiere restaurar, para que usted nunca vuelva a cometer ese error. Pero yo quiero hacerle una pregunta: ¿qué tan fiel estás en este momento a Dios? ¿Qué tan fiel estás en la vida de la oración? Respóndaselo usted mismo. ¿Qué tan fiel estás en la lectura de la palabra y en escudriñarla? ¿Qué tan fiel estás en tu servicio en completa integridad y no por gloria o por alguna obligación? ¿Qué tan bien estás en tus responsabilidades financieras? ¿Qué tan bien estás en tu obediencia a Dios, en su palabra? ¿Qué tan fiel estás en tus responsabilidades como creyente? ¿Será que nos falta o estamos fieles? Yo voy a invitar a uno que venga aquí adelante. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser fieles. No le dé pena. El que usted pase aquí adelante no quiere decir que está en pecado. Eso es humillación ante el Señor. Eso es reconocer que nos falta. Eso es reconocer que queremos más de Él. Eso es reconocer que estamos dispuestos a entregar nuestra vida a un servicio en integridad. Eso es decirle: Señor, aquí estoy yo y quiero ser como Urias y no como David. Eso es decirle: Señor, toma mi vida y quizás te he fallado, pero aquí estoy yo, quiero serte fiel. Y no quiero serte fiel simplemente cuando estoy aquí en la iglesia, cuando estoy en el culto, sino que quiero serte fiel en todo momento. Hermanos, esto no es momentáneo, esto no es para ser fiel para que nos vean los demás. Al Señor tenemos que serle fiel, estando con todos o estando solos, en la oscuridad o en la claridad. Fidelidad es lo que necesita el Señor. ¿Quieres que Él te use? ¿Quieres ser ese gran músico? ¿Quieres ser ese gran cantante? ¿Quieres ser ese gran pastor, ese gran predicador? Quiero decirte que el Señor te tiene para eso, pero primero debes mostrar fidelidad. No creas que el Señor te va a subir a lugares altos sin antes ser fiel en lo poco. Si eres fiel en lo poco, Él te va a poner fiel en lo mucho. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a cantar y vamos a decirle al Señor que aquí están nuestras vidas. Usted que no está acá adelante, hermano, alce sus manos y pídale al Señor por los hermanos que sí estamos acá adelante, que sí han reconocido que aún nos falta más, que no tenemos que ser fiel de a poquito, que tenemos que entregarnos todo a la fidelidad. Oh Señor Jesús, delante de tu presencia, mi Rey, yo te presento estas vidas. Tómala, Señor, y obra de una manera en ellos muy especial. Que puedan serte fiel, Señor, en todo momento, en sus trabajos, Señor, en el lugar donde viven, en sus colegios, en sus universidades, mi Rey, que puedan marcar la diferencia, que sean, Señor, jóvenes, hombres y mujeres comprometidos contigo, Señor, que sean ejemplo a seguir. Oh Señor, que se mantengan firmes en tu palabra, en tus mandamientos, que sean leales a ti, Señor, que no los mueva cualquier problema y cualquier dificultad, Señor, y que por el contrario, esos momentos difíciles nos fortalezcan. Toma sus vidas, Señor,
y haz una obra especial, mi Rey amado. Te lo pido en tu Jesús de Nazaret. Aleluya. Que podamos decir, Señor, que tú eres el que nos ayudas, el que nos levanta, Señor. Mira, Señor, aquel que ha fallado. Perdona, Señor Jesús, su falta. Y es una obra muy especial, amado Jesús. Aleluya.
Señor, en esta hora. Toma mi vida, ven, yo soy. Haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí Gloria a Dios, vamos a orar en esta noche. Dándole gracias a Dios por este maravilloso culto, esta enseñanza, fidelidad. Gloria a Dios. Señor Jesús, Padre Celestial, estamos delante de tu presencia para bendecir tu nombre, para darte gracias.